El HARP y todo lo que ocurre en la Tierra. ¿El único responsable? Hola, gracias por acompañarme en este video. He leído ya varios comentarios en donde la gente genuinamente cree que el HARP es el responsable de todos los sismos. No solo de los sismos, sino que se cree que es un arma capaz de causar todo tipo de desastres climáticos. Pero, ¿tú sabías que Sura, el proyecto ruso, es mucho más potente que el HARP? Del Sura nadie habla ni se menciona, pero ese equivalente ruso se considera que es 50 veces más potente, al igual que el EISCAT en Europa. Entonces, ya desde allí me parece que hay mucho gato encerrado en este tema, que aclaro antes de seguir. No estoy implicando que sea un proyecto inocente, ni uno ni el otro, pues ya hemos visto que en donde mete la mano el hombre, algo se estropea en el camino. Pero de allí a declarar que el HARP es el único responsable, pues tampoco. Para quienes no estén familiarizados con el HARP, en sus siglas al inglés, que quiere decir Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia en su traducción, es un programa financiado por la Fuerza Aérea y Armada de los Estados Unidos de Norteamérica para estudiar a profundidad la ionosfera con el fin de mejorar las radiocomunicaciones. ¿Y por qué en la ionosfera? Bien, pues porque es la capa de la atmósfera que está permanentemente ionizada, y es precisamente por esto que esta capa contribuye esencialmente en la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre, lo que posibilita que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones cargadas de electricidad presentes en esta capa. Además, en esta capa se desintegran la mayoría de meteoroides a una altura aproximada entre 80 y 110 kilómetros debido al rozamiento con el aire y dan lugar a meteoros o estrellas fugaces. Las instalaciones del proyecto HARP constan de 180 antenas repartidas por un terreno de aproximadamente 14 hectáreas cerca de Gacona, en Alaska. Ahora, ¿por qué es tan importante este proyecto? ¿Por qué tanto interés en la ionosfera? Bien, pues porque esta capa atmosférica tiene un impacto directo en nuestra sociedad porque las emisoras internacionales aún utilizan la ionosfera para reflejar las señales de radio a la Tierra, también las señales desde y hacia los satélites. Recientemente se han producido simulaciones por computadora de los procesos ionosféricos, y el desarrollo de estas visualizaciones permite ver y apreciar la enorme variabilidad y la turbulencia que se produce en la ionosfera durante una tormenta geomagnética solar mayor y los efectos resultantes que pueden afectar a las comunicaciones de radio y sistemas de navegación. Sin embargo, las críticas se han centrado en el HARP y no en el Sura ruso, porque existe la teoría de que se oculta el verdadero propósito de su instalación. ¿Pero de dónde surge esto? Bueno, a mediados de los años 90 fue objeto de controversia debido a la hipótesis de que las antenas de la estación podrían usarse como armamento. En agosto de 2002, la tecnología HARP tuvo una mención como tema crítico en el Parlamento ruso conocido como la Duma. Allí se elaboró un comunicado de prensa sobre el programa HARP escrito por los comités de defensa y asuntos internacionales, firmado por 90 representantes y presentado al presidente Vladimir Putin. El comunicado de prensa indicaba lo siguiente:
Los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Y de allí se disparó y comenzaron las teorías de conspiración a inundar las redes sociales. Curiosamente, ninguno de ellos mencionó la potencia de su propio proyecto, el Sura ruso. Llama la atención que la mayoría de la gente escucha a alguien decir que el HAARP es el culpable de todo lo que pasa en la Tierra y eso es más que suficiente para que se lo crean sin ir más allá de la información. Pero hay que tener presente cómo operan estos grupos de poder. Los dos bloques opuestos han estado siempre atacándose unos a otros y sembrando teorías conspirativas mediante gente pagada que se encarga de difundir algo que se escuche aparentemente muy documentado con personalidades o líderes de opinión que tengan millones de seguidores y eso basta para que se acepte de inmediato y se esparza por todo el mundo. Y hay que decirlo, para eso Rusia se pinta sola. Son verdaderos expertos para difundir información que les convenga. Entre las tantas culpas que le asignan al HAARP es que relacionaron los fuertes sismos de México y de otras partes del mundo que han ocurrido el mismo día en diferentes años, atribuyéndolo al HAARP. Pero cuando sucedió el gran terremoto del 19 de septiembre del 85 en México, el HAARP ni siquiera existía. Así que en cuanto a grandes terremotos se refiere, estos han demostrado estar más relacionados a las alineaciones planetarias, incluso a la actividad solar, más que a unas antenas. Si te interesa ahondar en los sismos y la relación que estos tienen con las alineaciones planetarias, te recomiendo el trabajo del Dr. Mensur Omer Basic para que lo busques en internet. En cuestión de sismos está el registro y tiene que ver más con estas alineaciones en dado caso. Repito que no estoy descartando un daño que el HAARP y el Sura estén haciendo en el planeta, pero de allí a atribuirle toda catástrofe hay mucha diferencia. Te doy otro dato. El proyecto HAARP fue cerrado oficialmente en 2014, pero casualmente, tiempo después, con los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, algunas personas reportaron en Twitter para resaltar que hubo 2 terremotos cerca de Irán y Afganistán, uno cerca de una planta nuclear, y rápidamente los usuarios de Twitter señalaron que era culpa del HAARP. De allí pasó a todas las redes sociales y de nuevo resurgió la hipótesis sobre este proyecto militar que tiene como propósito, según la conspiración, acabar con toda la humanidad, de crear todo tipo de catástrofes climáticas, controlar las mentes humanas, fastidiar el campo magnético, crear sequías, huracanes, incendios y demás males para la humanidad. La milicia norteamericana a cargo del HAARP tiene ese propósito según estas teorías. Lo que me hace preguntarme si habrán rodado muchas cabezas allá en Alaska, porque a los ineptos, que no sé qué artificio utilicen para apuntar o elegir los lugares en donde fastidiarán a la humanidad, pues se les ha ido la mano con su mismo país. Les ha fallado la puntería, porque si a un país le ha llovido sobre mojado, es precisamente a los Estados Unidos.
A todas luces esto resulta un sinsentido. Y de nuevo, ¿y el Sura? Nadie lo menciona. Con esto quiero decir que veas cómo funciona la maquinaria para crear conspiraciones que afecten al bloque opositor. Eso no quita que cualquier manipulación humana sí ha provocado interferencias, daños, muchos, irreversibles, lamentablemente, como por ejemplo, ese crimen que se realiza con la exploración de hidrocarburos en el fondo de los océanos que resulta letal para la fauna marina. Eso sí es un hecho comprobable, nada de conspiración. ¿Cómo afecta los sonares de los mamíferos marinos? Allí se realiza lo que se conoce como exploraciones sísmicas. Invito a investigar sobre ello. Investiguen sobre los daños ocasionados por la exploración de hidrocarburos en los océanos. Eso sí es para indignar a cualquiera, y sin embargo, de eso nada se dice. Y otras tantas actividades mezquinas, medibles, comprobables y totalmente dañinas para el medio ambiente. Pero, ¿cuál ha sido la estrategia? Crear toda una maquinaria de desinformación para decir que el cambio climático no existe, que el hombre no ha provocado ningún daño al planeta, etc. Se le fueron a la yugular a Greta y de inmediato millones de personas la vieron como el mismo diablo. Millones de personas tomaron postura y desacreditaron el cambio climático. No, hombre, esa es una agenda de los globalistas, decían. Claro, hasta que les tocó padecerlo en sus propias carnes. Mientras tanto, la exploración de hidrocarburos, regreso al tema, haciendo de las suyas en las profundidades y creando caos y ocasionando miles de muertes de especies marinas. Así es como operan estas maquinarias del poder, desinformando, creando teorías, creando miedos y conspiración, unos por un lado, otros por el otro. Porque en este mundo en el que vivimos es más fácil controlar a las masas por medio de la conspiración. Es un juego muy siniestro del que se generan millones de dólares en ganancias. Y por supuesto, mayor control, mayor poder. Es un gana-gana por donde lo veas, para los grupos de poder, para los grupos interesados que crean una conspiración y para quienes se prestan para regar ese tipo de información con la bandera de opositores del sistema. Hay que tener cuidado cuando se escuchan este tipo de teorías porque hay que ver el origen, de dónde surgen. Porque créeme que en la gran mayoría de los casos se esconden intereses muy siniestros, muy oscuros, que nada tienen que ver con la realidad, pero que sí esconden acciones y daños que sí se están provocando y que están a la vista de todos. El HAARP es uno de los grandes distractores para no ver lo que sí se está haciendo en nuestro mundo. Hasta ahí lo dejo. Para quien quiera investigar, adelante. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.